Ok, ¿estamos listos para la palabra? Amén, amén, amén. ¿Bien listos? Bien, bien, bien. Ok, fíjate que mientras estábamos alabando y adorando a Dios, me estaba recordando el Señor algo que Él me habló y me dijo, yo voy a traer a las personas, a gracia y fe. Como dijo ahorita mi esposa y decía la cita que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Y el Señor me mostraba, me decía, yo los traigo, yo los llevo, dice, porque hay un propósito. Y me mostraba cómo había traído a los, que decía mi esposa hace un momento, los discípulos que estaban con nosotros en el grupo en la casa. Y le estábamos enseñando por 3 años. Dicen que el ministerio de Cristo fue 3 años enseñando a sus discípulos. Y 3 años, y le dije, y eran 12 a lo mejor, ¿cuántos eran los discípulos? Levanten la mano. Pero bueno, le dije, gloria a Dios. Y me estaba mostrando el Señor que Él tenía ese propósito y que su voluntad perfecta se estaba llevando a cabo, porque hay planes para gracia y fe, hay planes tremendos. Y me mostraba también de ustedes y personas que vienen el domingo y todo, dice el Señor, es que yo los traje aquí y tienen un propósito. Entonces estás en el lugar que Dios quiere que estés. Puedes decir hoy con confianza, estoy parado en la perfecta voluntad de Dios. Y veía a los músicos y le daba gracias a Dios. Hace estos días pasados estaba orando y platicando con el Señor y le decía, mira Señor, gracias porque qué bendición, todos estos muchachos llegaron, se formó la banda y son gran bendición. Todos el staff que nos ayudan, los discípulos, digo, qué bendición. Y me decía el Señor, y voy a traer personas y voy a añadir a la iglesia personas, porque la obra que tiene Dios para gracia y fe es muy grande. Es muy grande. Mira, yo a veces veo y en el espíritu y lo sé en mi corazón y me quedo impresionado. Digo, Señor, solamente tú. Entonces dice, Señor, voy a traer y voy a añadir a las personas que van a ser parte fundamental también en el ministerio para lo que Dios va a hacer. Y gloria a Dios por sus vidas. Le doy gracias a Dios por todos ustedes y oro por ustedes. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, el día de hoy ya había platicado con algunos al respecto de que es bien importante que estemos enseñados en la palabra de Dios. Es bien importante que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos a Dios. Hoy voy a hablar algo sobre eso. Pero fíjate, el domingo pasado yo les había dicho que no puedes tú confiar en alguien que no conoces. Porque si tú no lo conoces, no tienes certeza para poderte en realidad, pues ahora sí que dar de alguna manera a la persona. Tú tienes que confiar. Y ese es uno de los problemas principales, porque muchas veces no opera correctamente nuestra fe. Porque no conocemos a Dios y no podemos confiar. Entonces confiamos más en las cosas naturales. El Señor me estaba hablando y hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza. Y a partir de este jueves en adelante vamos a tratar de llevar las 49 lecciones de discipulado y les vamos a enseñar la palabra. Vamos a discipularlos aquí y yo espero que, bueno, van a estar grabados los discipulados de las 49 lecciones que son, amor, ¿sí? Creo que sí. Y van a estar grabados porque pueden, si en algún momento alguien dice, pues no pude ir hoy, no me pude discipular, pues bueno, lo puede ver por medio de la página de Facebook o lo pueden ver por YouTube. Pero vamos a estar invirtiendo un tiempo el jueves para enseñarles y discipularlos en la palabra de Dios, porque eso les va a traer certeza, les va a traer fortalecimiento en todo, en tener realmente un conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas y para que puedan tomar de todo lo que Dios ya tiene para nosotros.
Bueno, el tema de hoy es la vida eterna, es el tema número 1. ¿Cuántos aquí ya están teniendo, le pusimos en Gracia y Fe y vamos empezando, se llaman grupos de crecimiento, así les llamamos a los grupos de las casas? ¿Cuántos aquí ya están dando algún grupo de crecimiento? 1, 2 grupos de crecimiento. Bueno, el deseo de Dios y lo que yo veo es que haya más, que aquí aprendan y abran sus casas y comiencen a discipular. Pero es bien importante, bueno, Ceci, Maribel, pues ya estuvieron 3 años con nosotros. Esperemos que este discipulado, bueno, se va a acabar en menos de 1 año. Pero es bien importante, como dijo el Señor Jesús, vayan y hagan discípulos. Eso es lo que quiere Dios, que salgamos y hagamos discípulos, ¿verdad? Y los discípulos es enseñarles realmente la palabra, y que un discípulo es aquel que imita a su maestro, el que aprende del maestro y imita a su maestro. En este caso, nuestro maestro, bueno, es el Espíritu Santo, pero también usa personas para poder enseñarnos la palabra de Dios. Hoy el tema 1 del discipulado de 49 lecciones, creo que sí son 49, se llama vida eterna. Vamos a leer Juan 3:16. Yo creo que todo el mundo hemos oído Juan 3:16. Es uno de los versículos, pues a lo mejor es el más famoso de toda la Biblia, o de los que más todo el mundo se sabe. ¿Sí se lo saben o no? A ver, ¿cómo va? Sí. Muy bien, correcto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, en este versículo muchas veces nos quedamos muy enfocados en que dice para que no se pierda, dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces muchas veces nos ponemos a pensar en que dice, no, pues es para salvarme, ¿verdad? Entonces para que no me pierda, y ponemos mucho el enfoque en la salvación, que claro, es lo fundamental, y no perdernos, y decirnos, bueno, ¿perdernos de qué? Y este versículo lo que nos está tratando de decir, o lo más importante, el enfoque está en que tengamos la vida eterna. La salvación es necesario para adquirir la vida eterna. El perdón de pecados es necesario para adquirir la vida eterna. Si lo que está obstruyendo en que una persona pueda recibir la vida eterna es que todavía no recibe el perdón de pecados, que es la salvación. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que el principal o el fin que Dios nos está mostrando es que tengamos vida eterna. Vida eterna. Muchas personas, como yo, pensábamos, bueno, es que nada más, bueno, ya recibí el perdón de Dios, ya no me voy a perder. Pero el concepto de la vida eterna no me quedaba muy claro. Entonces el concepto de la vida eterna para mí en mucho tiempo fue que un día me voy a ir con el Señor, que un día yo voy a estar allá en el cielo. Y yo pensaba que la vida eterna era que cuando yo me muera, entonces ya voy a estar allá con Dios. Pero eso no es así. También pensaba que la vida eterna se refería a que yo nunca más iba a morir. Entonces decía, bueno, la vida eterna es que ya voy a vivir yo eternamente. Y en ciertos sentidos es cierto, o sea, todos los seres humanos nunca en realidad vamos a morir. Tenemos un espíritu que es eterno, todos. La diferencia está en que a dónde se va a ir tu espíritu. ¿Se va a ir con Dios, vas a estar con Dios, o vas a estar apartado de Dios? Pero en realidad todos tenemos una vida eterna. Todas las personas que están allá afuera, todos vamos a vivir por la eternidad en el Espíritu,
porque el espíritu que tenemos es un espíritu eterno. Entonces, al ver si la vida eterna no es realmente cuando yo ya me vaya al cielo, sino es que quiere decir que voy a vivir eternamente, ¿a qué se refería Jesucristo cuando dijo vida eterna? Y vamos a leer la cita que viene en Juan 17:3, y ahí está diciendo Jesús, ahí era antes de que fuera Cristo crucificado, la noche anterior, estaba ahí, estaba orando y les dice a sus discípulos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces ahí estaba diciéndoles entonces Jesús, mira, y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a ver, ya me perdí aquí, y que te conozcan, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna es que conozcamos a Dios y a Cristo. Y cuando dice aquí conocer, en el Antiguo Testamento, creo que en Génesis venía que cuando Adán conoció a Eva, se refería a cuando tuvo intimidad con ella. Entonces cuando tú estás hablando y dice la palabra de conocer, no es nada más de que, bueno, ya oí, sino que está hablando de una intimidad. Entonces, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Que podamos tener entonces nosotros un conocimiento más íntimo y más profundo de Dios, de conocer realmente a Dios. Porque muchas personas podemos decir, no, pues sí, es que yo he oído de Dios, conozco de Dios, pero realmente tú tienes una relación íntima, lo conoces a Él en la intimidad. Y esto es a lo que se está refiriendo aquí con la vida eterna. Como te digo, los pecados eran lo que interfería para que el hombre pueda recibir la vida eterna. Entonces, nosotros necesitábamos recibir el perdón de pecados creyendo en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesús, recibimos la salvación. Muchos dicen, bueno, es que tienes que pedirle perdón a Dios y entonces ya te salva. Y eso no es cierto. La palabra dice que el requisito es creer en Jesucristo. Creer que Jesucristo murió y resucitó. Y cuando tú crees en Jesús, es cuando tú recibes entonces el perdón de pecados. No es el requisito el que primero, pues, perdóname, no, es creer en Jesucristo. Entonces dice que cuando recibimos a Jesús, recibimos la vida eterna. El verdadero mensaje del Evangelio es que Dios quiere que todos tengan vida eterna, que todos lleguen a conocer a Cristo, que todos lleguen a conocer al Padre. El propósito para tu vida es que tú conozcas a Dios, que tú conozcas a Jesucristo. Dios le interesa sobre todas las cosas que tú lo conozcas a Él, que tengas intimidad con Él. Fíjate, nosotros sabemos que un día, y gloria a Dios, vamos a ir al cielo, vamos a estar allá con Él. Y todos sabemos, bueno, que el cielo pues va a ser la plenitud donde vamos a estar delante de Dios y no vamos a tener necesidad de absolutamente nada porque va a estar todo completo. Dice que en el cielo no hay dolor, no hay sufrimiento, es un lugar de gozo completo y de paz. Pero cuando nosotros recibimos la vida eterna, nosotros recibimos lo que allá ya está. El problema es que aquí tenemos una interferencia porque todavía estamos en un cuerpo. Como vivimos en un cuerpo, muchas veces estamos más conscientes de quiénes somos en el cuerpo que en realidad lo que tenemos en el espíritu, que es la vida eterna. Que es lo mismo que está allá en el cielo, es lo que ya también lo tenemos nosotros aquí adentro. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, tenemos completamente la vida de Dios.
Y cuando dice vida eterna, está refiriéndose a la palabra vida, que es zoe, que del griego, que quiere decir la misma vida o el mismo tipo de vida de Dios. La palabra eterna es la palabra en griego aionis, y la palabra aionis, refiriéndose a la eternidad, es una palabra donde no nada más habla del tiempo que es eterno y que en la eternidad no existe. Pues realmente no existe tiempo. La eternidad es desde antes, es ahora y es para siempre. En la eternidad no existe, realmente no puedes englobar y decir la eternidad mide tantos años o la eternidad son tantos tiempos. La eternidad es un infinito antes, ahora y después. Nosotros cuando llegamos a Cristo y recibimos la vida eterna, estamos nosotros ahora en un tiempo ilimitado. Estamos nosotros viviendo la vida completa de Dios, el zoe de Dios, la vida eterna, en un tiempo ilimitado. En esto es que la vida de Dios no nada más está hablando de una eternidad en que vamos a estar por siempre, sino que está hablando también de la calidad de vida. Es una calidad de vida. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos desde ahorita aquí la calidad de vida que Dios preparó para nosotros en la vida eterna. Nosotros tenemos ahorita que disfrutar completamente toda esa vida eterna que tenemos en Cristo. Muchas personas dicen, es que ¿dónde está Dios? Dios está en el creyente, mora en nosotros. Nosotros tenemos a Cristo morando en nosotros. Muchos dicen, ojalá mis oraciones fueran por lo menos más alto que este techo. No necesitas pensar que tus oraciones salgan ni arriba del techo. Tus oraciones salen cuando tú hablas de tu boca, ya está Dios aquí y ya te está en ese momento escuchando. Dios ya no está lejos. Cuando tú recibes la vida eterna, la vida de Dios, tú la tienes completamente en ti. Cuando tú entiendes ese poder de tener el Espíritu Santo, a Dios mismo, al Creador del universo, morando en ti, eso puede transformar completamente tu vida. Pero dices tú, ¿pero cómo es esto? Suena demasiado grande, demasiado bueno como para que sea una realidad o que sea cierto. Y la verdad es que así es el Evangelio, es demasiado bueno. Es una realidad tan grande y tan buena que muchas veces eso es lo que sucede, que es difícil de creer. Entonces la tenemos en una idea como un poquito abstracta y no entendemos en realidad lo que recibimos. No entendemos que tenemos nosotros al Dios Todopoderoso morando dentro de nosotros, su vida, la vida zoe, la vida de Dios, la vida eterna. Entonces vemos y decimos, bueno, cuando yo llegue al cielo, allá es la vida eterna, ya voy a disfrutar. Entonces tú no estás reconociendo que tú tienes ahora, hoy, la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Conocerlo a Él. Cuando llegamos a conocer a Cristo y cuando nosotros lo conocemos más y conocemos más su obra, conocemos más lo que hizo, nosotros podemos entonces vivir y aplicar lo que es la vida eterna, lo que la vida eterna contiene. Si nosotros nos enfocamos y decimos, bueno, es que la vida eterna va a ser allá el día que yo me muera y vaya al cielo, entonces, ¿qué de las personas aquí o nosotros en la condición cuando estábamos sufriendo? Cuando estábamos a lo mejor pasando por dolor, por dificultad, cuando estábamos pasando por quebranto, cuando ya en momentos no sabíamos ni cómo hacerle porque ya el agua nos estaba llegando al cuello. Y entonces, si allá iba a ser el día que llegáramos al cielo, allá, qué bonito el día que llegue allá, entonces ¿para qué nos sirve la vida eterna desde ahorita?
La vida eterna tiene calidad de vida. Por eso dice en la palabra, y vamos a ver la cita, donde dice que Él vino a librarnos de este siglo malo. ¿Cuál es la cita? Bueno, Gálatas 1:4 creo que es. Déjame buscarla aquí en la Biblia rápidamente. Gálatas 1:4. Y dice así. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Vino a librarnos de este siglo malo. El Señor vino a darnos vida eterna para librarnos de este siglo malo, para darnos, dice en Juan capítulo 10, verso 10, para darnos vida y vida abundante. Fíjate, cuando dice ahí que vino a darnos vida abundante, y lo vamos a leer juntos, está diciendo primero, el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Fíjate nada más lo que vino el enemigo. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero dice Dios, pero yo he venido, el que nos dio vida eterna, para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y eso quiere decir que Él vino a darnos lo que el enemigo vino a, lo contrario a lo que el enemigo vino a hacer. Si el enemigo vino a matar, Él vino a darnos vida. Robar, el enemigo vino a quitarte, Dios vino a darte. El enemigo vino a destruirte, Dios vino a darte vida para construir tu vida, para que tu vida fuera restituida, construida, edificada. Entonces, todas las personas que llegamos a Jesús, en ese momento nosotros recibimos la vida eterna. Y desde este momento nosotros tenemos que estar viviendo esa vida abundante. Nosotros no venimos como cristianos y decir, ay, bueno, pues qué padre, vine ya, estoy en Cristo y pues bueno, el día que me muera me voy a ir al cielo. Estaríamos limitándonos en esta vida. Y si tú dices, ya me hice cristiano, Dios me perdonó y ahora pues Dios, yo le puedo pedir cualquier cosa y pues Dios va a ser el que me conceda nada más todos mis deseos y voy a estar ahí pidiéndole, Señor, pues es que quiero un carro, una casa, y sí, le puedes pedir. Pero en realidad conoces a Dios, en realidad tú tienes una intimidad con Él, en realidad entiendes la vida eterna, en realidad tú pasas tiempo como Jesús lo hacía con su Padre, y aunque siendo Jesús Dios, dicen que se apartaba y oraba y hablaba con el Padre, y dice Jesús que Él hacía lo que el Padre le decía o lo que veía el Padre hacer, que Él venía no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Qué tanto tú estás en comunión y en relación realmente con Dios? En realidad, tú estás viviendo la vida eterna, tú estás viviendo en conocerlo a Dios, en tener una intimidad con Él, conociéndolo. De eso se trata en sí. Mira, si te pudiera decir de qué se trata la vida de nosotros como cristianos, es en vivir la vida eterna, en conocer a Dios y a Jesucristo. De eso se trata principalmente. Todo lo que nosotros vamos a manifestar y todo lo que nosotros vamos a ver, a vivir y a experimentar va a ser un resultado de estar en comunión y de conocer a Dios. Todo va a venir a raíz de eso. Fíjate que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era diferente, y muchas veces es lo que ahora en el Nuevo Pacto, algunos todavía se confunden, no conocen la diferencia. Entonces dicen, bueno, si en el Antiguo Pacto había ciertos requisitos para poder tener la vida eterna,
¿Y por qué en el nuevo pacto? Pues ¿cuál es la diferencia? Y es bien importante que conozcamos esa diferencia. En el antiguo pacto se trataba de que pudiéramos nosotros tener salvación y perdón de pecados, pero te los tenías que ganar. Y la vamos a leer en Mateo capítulo 19, verso 16 al 17. Mateo 19. Y fíjate, ahí estaba Jesús hablando con un joven rico. Era un hombre que era buen guardador de la ley, se portaba muy bien. Era un hombre pues que temía a Dios. Y en Mateo capítulo 19 dice así, y lo vamos a leer en el verso 16 en adelante. Dice así: el joven le dijo, bueno, desde el 17, y le dijo, ¿por qué me llamas? 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Esto era antes de que Jesucristo hubiera muerto y resucitado. Jesucristo estaba viviendo bajo el antiguo pacto y le pregunta un joven, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Para tener vida eterna en el antiguo pacto decías, tienes que guardar los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Fíjate aquí en el antiguo pacto, antes de que Jesús muriera y resucitara, la única manera para poder adquirir la vida eterna era cumplir todos los mandamientos. Eso era imposible, nadie absolutamente los pudo cumplir, por eso vino Cristo. Y ahora vemos la diferencia, cómo es que se obtiene la vida eterna, y vamos a ver en Hechos 16, 30, 31, y dice así, 16, 30 al 31 dice, y le dicen, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora la diferencia, antes le decía, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Pues cumple todos los mandamientos. Y ahora en Cristo Jesús, ahora en el nuevo pacto, le están diciendo aquí Pablo y Silas, le está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El requisito ahora para poder tener la vida eterna, para tener salvación, es simplemente creer en Jesús. Por eso Romanos 3:28 nos dice y concluye que somos salvos y justificados por medio de la fe y no por las obras de la ley. Entonces ahora el requisito es simplemente creer. Cuando creemos en Jesús obtenemos la vida eterna. Y la vida eterna se trata de que nosotros continuemos todo el tiempo en creer, en mantenernos en comunión y creyendo todo lo que Jesús ya hizo por nosotros. Tenemos que estar todo el tiempo dependiendo de Cristo, dependiendo de Dios, teniendo comunión con Él, entendiendo todo lo que nos fue dado, todo lo que nos fue regalado en su gracia, para que nosotros podamos disfrutar y vivir la vida eterna. Amén.
Entonces, ¿quedó claro lo que es la vida eterna? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Muchas veces pensábamos que la vida eterna era porque íbamos a vivir para siempre. Nuestro espíritu sí va a vivir para siempre, con Dios o fuera de Dios. La vida eterna es vivir, la vida eterna de Dios es vivir con Él. Pero desde ahorita tenemos comunión con Dios. Desde ahorita nosotros estamos unidos a Cristo. Desde ahorita nosotros estamos viviendo y disfrutando el tener a Dios con nosotros. Es algo tremendo, es algo poderosísimo. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Terminamos hoy la lección y vamos a orar y vamos a terminar